Cuando la Gran Depresión azotó el mundo, millones se quedaron sin casa, sin trabajo, sin un centavo en los bolsillos. A esos hombres y mujeres que vagaban por las carreteras polvorientas, buscando un lugar donde descansar y algo que llevarse a la boca, la gente comenzó a llamarlos hobos, vagabundos. Pero lo que pocos saben es cómo lograron sobrevivir en una época donde el dinero prácticamente dejó de existir para ellos. Los trenes eran su camino. Saltar de vagón en vagón, escondidos entre la carga, era la manera de moverse cientos de kilómetros sin pagar un billete. A veces viajaban solos, otras en pequeños grupos que se formaban por pura necesidad. En esas ruedas de hierro nació una especie de hermandad secreta. Se ayudaban unos a otros con señales invisibles para los demás. Un simple símbolo dibujado con carbón en una valla podía significar: aquí vive alguien generoso, pide comida. Otro, con una cruz torpe, advertía: no te acerques, hay peligro. El hambre era la sombra constante. Pero los vagabundos aprendieron a sobrevivir con astucia. Algunos buscaban restos en los mercados al amanecer, cuando los comerciantes tiraban lo que no podían vender. Otros pedían directamente de puerta en puerta, ofreciendo a cambio pequeños trabajos: cortar leña, reparar una cerca, limpiar establos. No pedían limosna, intercambiaban esfuerzo por un plato caliente. Y muchas veces, en esas cocinas humildes, encontraban más calor humano que en cualquier mansión. En los campamentos improvisados, levantados junto a las vías del tren o en las orillas de los ríos, compartían lo poco que conseguían. Una lata de frijoles podía alimentar a 5 hombres si se repartía con cuidado. Los más hábiles fabricaban utensilios con latas vacías, cuchillos con pedazos de metal, cucharas talladas en madera. Era la creatividad contra la desesperación. La música fue otra forma de supervivencia. Con guitarras maltrechas, armónicas oxidadas o simples golpes en un balde, los vagabundos cantaban sus penas y sus sueños. Esas canciones no daban de comer, pero mantenían viva la esperanza, y a veces, al escuchar una melodía, algún vecino dejaba salir un pedazo de pan o un café caliente para los viajeros. Lo sorprendente es que en medio de tanta escasez, crearon un código de honor. Nunca robar al pobre, nunca traicionar la confianza de alguien que les daba techo o alimento. Quien rompía esas reglas quedaba marcado, y los demás lo rechazaban. Porque sin dinero, la única moneda que tenían era la confianza. Así sobrevivieron, con trenes robando kilómetros, con símbolos secretos en las paredes, con manos dispuestas a trabajar por un bocado, con canciones que tejían comunidad en la oscuridad. No tenían nada, pero compartían todo. Y en esa forma silenciosa de resistencia, dejaron una lección que aún resuena: que incluso sin dinero, los seres humanos pueden mantenerse en pie si se ayudan unos a otros. Dicen que en la Gran Depresión no solo se perdieron trabajos y casas, también se perdió la fe en el futuro. Las calles de las ciudades estaban llenas de hombres vestidos con trajes raídos que alguna vez fueron respetados banqueros o abogados, ahora con el mismo destino que un campesino pobre: la incertidumbre. Pero entre todos ellos, los vagabundos aprendieron a crear un mundo paralelo donde el dinero ya no era necesario, porque simplemente no existía. La vida se organizaba en torno a los jungles, campamentos ocultos a las afueras de las ciudades o cerca de un río. Allí, alrededor de fogatas improvisadas, se reunían decenas de hombres y mujeres que no se conocían entre sí, pero que compartían la misma hambre. Y lo curioso es que nadie necesitaba preguntar demasiado. Todos entendían que estaban en la misma lucha. Una olla puesta sobre el fuego podía contener lo que cada uno había conseguido en el día: un poco de arroz, una papa, un hueso de pollo, alguna lata olvidada. No importaba quién había puesto más o menos, lo importante era que al final todos comerían algo. La confianza era frágil pero vital. Por eso inventaron un lenguaje secreto de símbolos. En las cercas, en las paredes de las casas, en los postes de luz, aparecían marcas extrañas hechas con tiza, carbón o incluso raspadas con un cuchillo. Para cualquiera eran simples garabatos, pero para ellos eran la clave de la supervivencia. Una línea curva significaba: aquí te darán pan. Una figura con orejas puntiagudas advertía: cuidado, perro peligroso. Una especie de círculo roto quería decir: policía hostil, no te acerques. Gracias a ese código, podían moverse sin gastar nada y saber exactamente dónde encontrar seguridad. Pero no todo era tan sencillo. Los trenes, que eran su pasaporte gratuito, también podían convertirse en tumbas de hierro. Muchos perdieron brazos o piernas al intentar saltar en movimiento. Otros fueron golpeados por los guardias del ferrocarril, conocidos como bulls,
que vigilaban con brutalidad los vagones. Sin embargo, arriesgarse a un viaje peligroso siempre era mejor que morir de hambre en el mismo lugar. Dentro de los trenes, en la oscuridad de los vagones de carga, los vagabundos compartían historias. Historias de los tiempos en que tenían familia, trabajos, ilusiones. Historias que nunca hubieran contado a nadie en la ciudad, pero que en ese espacio clandestino se convertían en moneda de consuelo. Así se creaban amistades fugaces pero intensas, compañeros de ruta que tal vez nunca volverían a verse, pero que esa noche se transformaban en hermanos. Lo increíble es que muchos de ellos, sin tener nada, todavía encontraban formas de ser útiles. Algunos se ganaban un pedazo de pan afinando instrumentos, tocando una armónica oxidada en la calle, arrancando notas que hacían sonreír a los niños. Otros fabricaban juguetes con restos de madera y los regalaban. Algunos pintaban, otros escribían poemas en servilletas viejas. Porque aunque no tenían un centavo, se negaban a dejar que la miseria los robara de su creatividad. Y aquí está lo más sorprendente. En un mundo donde el dinero ya no podía comprar nada para ellos, descubrieron algo que el dinero jamás podría comprar: solidaridad. Si uno tenía una hogaza de pan, la partía en 4. Si uno encontraba un abrigo viejo, lo compartía con quien dormía bajo la lluvia. Los vagabundos entendieron que, paradójicamente, la riqueza no estaba en lo que se poseía, sino en lo que se entregaba. Con el tiempo, esta hermandad invisible se extendió por todo el país. Eran rechazados por muchos, despreciados por otros, pero entre ellos tenían un sistema propio, un código de honor que pocos recuerdan hoy. Nunca robar al pobre, nunca engañar a quien los ayudaba, nunca abandonar a un compañero enfermo. Porque sabían que lo único que los mantenía vivos no era la comida, ni el tren, ni siquiera la suerte, era la confianza. Y así, en medio de la crisis más brutal de la historia moderna, los vagabundos demostraron que la supervivencia no siempre depende del dinero. A veces depende de símbolos escritos en la madera, de canciones tocadas con 3 notas, de una papa compartida en una olla humeante, o de una promesa cumplida entre 2 desconocidos. Esa es la lección silenciosa que dejaron, que incluso en los tiempos más oscuros, cuando la economía se derrumba y el hambre lo cubre todo, la verdadera riqueza vagabundo no despertaba está en lo que antes del guardas, amanecer, sino en lo que das. no porque quisiera, sino porque el frío lo obligaba. El cartón bajo su espalda estaba húmedo, la hoguera de la noche anterior ya se había apagado, y el hambre comenzaba a morder como un animal invisible. Pero había aprendido a moverse ligero, a no quejarse. Cada día era una apuesta. O encontraba un plato de comida, o encontraba un tren que lo llevara a otro sitio donde la suerte tal vez fuera más generosa. En esos campamentos improvisados, llamados jungles, siempre había un silencio extraño al despertar. Nadie hablaba demasiado porque todos sabían lo mismo. Las palabras no llenaban el estómago. Solo cuando alguien sacaba una lata de frijoles o un trozo de pan duro, la vida regresaba a las miradas. Entonces se encendía el fuego y la comunidad se rearmaba por un rato. Los niños que crecieron allí aprendieron lecciones que ningún libro enseñaba. Sabían leer los símbolos que otros vagabundos dejaban en las cercas como si fueran un alfabeto secreto. Aprendieron que una casa con un círculo y 2 líneas significaba que el dueño compartía pan, y que una X con espinas quería decir que había un perro o un rifle esperando. Para ellos, el mundo era un mapa oculto escrito con signos invisibles para los demás. Los más fuertes se ofrecían como jornaleros. A veces caminaban kilómetros hasta una granja y pedían trabajar un día entero a cambio de un plato caliente. Lo curioso es que, en la mayoría de los casos, no se trataba de un salario justo, sino de dignidad. Porque aunque el dinero no llegara, aunque el pago fuera apenas una sopa aguada, lo importante era que podían demostrar que aún tenían valor, que su existencia servía para algo más que vagar. Otros sobrevivían con talento. Había vagabundos que sabían arreglar zapatos, coser ropa, afinar guitarras, reparar ollas. Iban de pueblo en pueblo ofreciendo esas habilidades a cambio de lo que fuera: un trozo de tocino, un café, un lugar para dormir bajo techo. Era un trueque primitivo, pero efectivo. Y a veces, ese intercambio dejaba más satisfecho al que daba que al que recibía. La música seguía siendo el salvavidas. Cuando caía la noche y las estrellas aparecían sobre las vías, alguien sacaba una armónica y comenzaba a tocar. Las canciones eran simples, repetitivas, pero cada nota parecía tener el poder de recordarle a todos que seguían vivos. Era una resistencia espiritual. Aunque no había dinero, aunque el hambre no cesaba, nadie podía quitarles la capacidad de cantar. Pero no todo era nobleza. Había quienes caían en la desesperación y traicionaban las reglas.
Un vagabundo que robaba a otro, o que engañaba a una familia generosa, quedaba marcado para siempre. Los demás lo reconocían y lo rechazaban. Para los obos, la comunidad era la última frontera. Sin ella, estabas perdido. En un mundo sin dinero, la confianza era la única riqueza real. Con los años, esas historias se multiplicaron. Algunos vagabundos escribieron diarios secretos, dejando constancia de cómo sobrevivieron día a día. En ellos describían cómo un solo huevo compartido entre 3 hombres podía sentirse como un banquete, o cómo un simple techo de granero podía salvar más vidas que una mansión cerrada a cal y canto. Lo extraordinario es que, en medio de tanta escasez, surgió una especie de orgullo silencioso. Muchos de ellos decían: nosotros vivimos sin un centavo, y seguimos adelante. Somos la prueba de que la vida no depende del dinero, sino de la voluntad de resistir. Y esa es la paradoja que dejaron grabada en la memoria de la historia. Mientras el mundo entero se derrumbaba por la falta de dinero, quienes menos tenían aprendieron que el dinero nunca fue la base de la vida. Lo esencial estaba en el ingenio, en la solidaridad, en la creatividad y, sobre todo, en la capacidad de no rendirse. Así sobrevivieron los vagabundos de la Gran Depresión. No fueron invisibles, no fueron simples sombras en las vías del tren. Fueron maestros involuntarios que nos dejaron un mensaje que todavía hoy suena como advertencia y esperanza. Cuando todo se pierde, cuando el dinero desaparece, imagina la escena. Lo único que queda para sostener al ser humano es lo que está dispuesto a compartir. Su silbato retumba en el aire helado de la madrugada. Dentro de un vagón oscuro, 4 vagabundos se acurrucan contra el frío. El viento entra por las rendijas, pero ellos se cubren con periódicos viejos, que sirven más como armadura psicológica que como abrigo real. Uno de ellos enciende una pequeña vela y comienza a contar cómo perdió su casa. Los otros escuchan en silencio, y de pronto, esa confesión se convierte en alivio. Porque aunque no hay dinero, ni pan, ni techo seguro, saben que no están solos en la desgracia. Así sobrevivían, compartiendo historias, como si cada palabra fuera alimento. En los pueblos pequeños, la llegada de un grupo de obos siempre era un acontecimiento. Algunos vecinos se cerraban con miedo, temiendo robos. Pero otros abrían sus puertas, aunque solo tuvieran sobras de la cena. Era común ver a vagabundos trabajando en un jardín, reparando cercas o lavando herramientas a cambio de un simple plato de sopa. Lo hacían con gratitud, porque ese plato era oro en una época donde el oro ya no valía nada. En los jungles, los campamentos junto a las vías, la vida se organizaba casi como en una aldea. Había quienes sabían cocinar y se encargaban de la olla común. Había quienes cuidaban el fuego durante la noche para que nadie quedara a oscuras. Incluso había un tipo de justicia interna. Si alguien rompía las reglas de respeto, era expulsado del grupo. Porque la vida en comunidad era frágil, y un solo traidor podía arruinar la confianza de todos. Y mientras tanto, en las ciudades, miles de personas caminaban con el mismo destino incierto. Las colas del pan eran interminables. Las sopas comunitarias salvaban vidas, pero no alcanzaban para todos. Fue allí donde los vagabundos descubrieron otro secreto de supervivencia: los basureros de los mercados. Lo que para unos era desperdicio, para ellos era tesoro. Verduras golpeadas, pan duro, frutas marchitas, todo podía convertirse en un banquete si se cocinaba en una gran olla. Aprendieron a transformar sobras en guisos, huesos en caldos, migajas en festines colectivos. La música seguía siendo su refugio más sagrado. No era raro que, en medio de una noche de lluvia, un vagabundo sacara una guitarra maltrecha y comenzara a cantar. Alrededor del fuego, otros lo acompañaban con palmas, silbidos o simples golpes en latas vacías. No eran canciones para entretener, eran canciones para recordar que la esperanza no estaba muerta. Aquellas melodías viajaron de jungla en jungla, de tren en tren, convirtiéndose en un himno de resistencia silenciosa. Y lo más extraordinario es que, poco a poco, crearon una red invisible de solidaridad a lo largo de todo el país. Si un vagabundo llegaba a un pueblo nuevo, bastaba con buscar los símbolos dibujados en postes y paredes para saber si había un lugar seguro donde dormir o una familia dispuesta a compartir comida. Esos códigos eran su mapa secreto, un lenguaje que los protegía en un mundo hostil. Muchos murieron en las vías, muchos se perdieron en la oscuridad, pero otros sobrevivieron gracias a esa hermandad. Con el tiempo, algunos lograron reconstruir sus vidas, formar familias, encontrar trabajo cuando la economía lentamente se levantó. Y cuando recordaban aquellos años sin dinero, no hablaban de ellos como una pesadilla sin sentido. Decían: fue duro, sí,
pero aprendimos lo que significa vivir con lo esencial. Aprendimos que lo único que vale es lo que compartes. En un mundo que se había desmoronado por la falta de billetes, los vagabundos demostraron algo que parece increíble, que incluso en medio del hambre y el abandono, se puede sobrevivir sin dinero, si existe un código, un fuego compartido, una canción y un pedazo de pan partido en varias manos. Y esa es la herencia invisible de la Gran Depresión. Una lección que todavía resuena hoy. Cuando todo se derrumba, cuando el dinero ya no sirve, lo único que puede mantenernos vivos es la solidaridad. El tiempo pasó, la economía volvió a levantarse, y poco a poco los trenes dejaron de ser el único refugio. Muchos de aquellos vagabundos se integraron de nuevo a la sociedad. Algunos consiguieron trabajos en fábricas, otros en la construcción de carreteras, otros jamás dejaron de caminar porque ya no sabían vivir de otra manera. Pero la experiencia los había marcado para siempre. Ellos habían descubierto algo que las generaciones posteriores olvidaron, que el dinero es una ilusión frágil, y que la verdadera supervivencia no depende de él, sino de la comunidad, la creatividad y la resistencia interior. Lo curioso es que, aunque pasaron décadas, todavía quedan rastros de su presencia. Si miras con atención en ciertos pueblos de Estados Unidos, en vallas viejas o en paredes abandonadas, aún puedes encontrar algunos de esos símbolos secretos, marcas trazadas con cuchillos, dibujos simples que indicaban peligro o esperanza. Son como cicatrices de una nación que aprendió a sobrevivir sin un centavo. Y cuando escuchas las historias de quienes vivieron esa época, todos coinciden en algo. No recuerdan tanto el hambre o el frío, sino los momentos en los que alguien compartió lo poco que tenía. Recuerdan el sabor de un pan partido en cuatro, el calor de una fogata compartida, la melodía de una guitarra desafinada que hizo olvidar por un momento el sufrimiento. Esa es la paradoja de la Gran Depresión. Mientras el sistema económico se desplomaba, los más pobres, los invisibles, demostraron que la vida puede continuar sin dinero, pero jamás sin solidaridad. Y aquí es donde la historia se vuelve una advertencia para nosotros. Porque hoy vivimos rodeados de abundancia y tecnología, pero también de fragilidad. ¿Qué pasaría si un día el dinero perdiera su valor, si las calles se vaciaran de empleo, si los mercados dejaran de llenarse de comida? ¿Seríamos capaces de sobrevivir como ellos lo hicieron, con ingenio, símbolos secretos, trueques y canciones alrededor del fuego? Los vagabundos de la Gran Depresión nos dejaron una respuesta silenciosa. La riqueza real nunca estuvo en los bancos, ni en las fábricas, ni en los bolsillos. La riqueza verdadera está en lo que compartimos con el otro. En el pedazo de pan, en la confianza, en la capacidad de tender la mano incluso cuando nosotros mismos no tenemos nada. Así sobrevivieron. Así resistieron. Y quizás, sin saberlo, nos dejaron un manual oculto para el futuro. Cuando el mundo se derrumba, lo único que puede salvarnos con el paso de los años, muchos de aquellos hombres y mujeres envejecieron sin dejar huella en los libros de historia. Sus nombres se borraron, sus rostros se perdieron en fotografías amarillentas. Pero lo que ellos vivieron no fue una simple anécdota de pobreza, fue una escuela de resistencia humana. Los vagabundos demostraron que, cuando el dinero desaparece, la vida no se detiene, se transforma. Y en esa transformación, cada persona tiene dos opciones: hundirse en la desesperación, o crear nuevas formas de seguir adelante. Ellos eligieron lo segundo. Inventaron un código secreto con símbolos en postes y cercas, crearon comunidades en jungles alrededor del fuego, reinventaron el valor del trabajo ofreciendo su fuerza a cambio de pan. Y, sobre todo, descubrieron que la solidaridad era más poderosa que cualquier moneda. No lo sabían, pero con cada acto de bondad estaban construyendo un legado silencioso. El legado de que la pobreza extrema no destruye al ser humano, lo revela. Porque en medio del hambre y la intemperie, se vio lo mejor y lo peor de las personas, quienes cerraron sus puertas con miedo, y quienes abrieron sus cocinas con compasión. Y aquí surge la pregunta incómoda: ¿qué haríamos nosotros hoy? Vivimos en un mundo obsesionado con el consumo, con la acumulación, con la apariencia. Pero si mañana todo eso colapsará, si el dinero dejara de circular, ¿seríamos capaces de sobrevivir con la misma astucia, la misma creatividad y, sobre todo, la misma solidaridad que tuvieron los vagabundos de la Gran Depresión? La respuesta quizás esté en sus enseñanzas olvidadas. Que un pedazo de pan compartido vale más que un banquete escondido. Que una canción alrededor del fuego puede sostener el espíritu más que una fortuna en el banco. Y que la confianza entre desconocidos puede salvar más vidas que cualquier gobierno o institución. Los vagabundos no eran héroes. Eran hombres, mujeres y niños comunes,
empujados al límite por la historia. Pero su manera de resistir nos recuerda que la verdadera fortaleza de la humanidad no está en la riqueza acumulada, sino en la capacidad de crear comunidad aun cuando no hay nada. Hoy, cuando miramos hacia atrás, su figura aparece como un espejo. Y tal vez esa sea su mayor herencia, mostrarnos que en la fragilidad también hay poder, que en la pobreza también hay dignidad, y que en el silencio de las vías del tren quedó grabada una lección eterna. Porque en la Gran Depresión, cuando el dinero desapareció, los vagabundos nos demostraron que la vida siempre encuentra un camino, si hay manos dispuestas a compartirlo. El eco de los trenes de carga que llevaron a miles de vagabundos en la Gran Depresión aún resuena, aunque el mundo moderno ya casi no los escucha. Aquellos vagones de madera, con sus paredes marcadas por clavos y hollín, fueron dormitorios, cocinas y templos improvisados donde se forjó una filosofía de supervivencia que rara vez aparece en los libros escolares. Ellos no tuvieron maestros ni líderes que los guiaran, no tuvieron gobiernos que los sostuvieran. Su sabiduría fue naciendo del hambre, del frío y de la necesidad. Aprendieron que la supervivencia no depende de lo que posees, sino de lo que eres capaz de compartir. Muchos recuerdan la Gran Depresión como una tragedia económica. Pero para quienes vivieron en los rieles, fue más que eso, fue un rito de resistencia. Fue la prueba de que, incluso en un mundo que parecía acabado, la vida podía reinventarse. El código secreto de símbolos fue su Internet primitivo, una red invisible de información que conectaba pueblos, advertía peligros y señalaba refugios. En esas marcas talladas en cercas y postes estaba la promesa de que alguien, en algún lugar, podía tenderte la mano. Los jungles, esos campamentos improvisados, eran sus ciudades móviles. Allí se compartía lo poco, se cocinaban guisos con restos y se contaban historias al calor del fuego. Eran espacios de fraternidad donde la miseria se transformaba en comunidad. Y las canciones, esas canciones sencillas, repetidas en guitarras desafinadas y armónicas oxidadas, fueron su manera de recordarse a sí mismos que no eran derrotados. Cada melodía era un acto de rebelión contra el silencio del hambre. Con el tiempo, la economía se levantó. Los trenes siguieron corriendo, pero las figuras invisibles en sus vagones fueron desapareciendo. Sin embargo, el espíritu de los vagabundos nunca murió. Ellos dejaron una huella invisible, la certeza de que, en los momentos más oscuros, la humanidad puede sobrevivir sin dinero, pero nunca sin solidaridad. Hoy, en un mundo saturado de tecnología y consumo, su historia resuena como un susurro incómodo. ¿Qué pasaría si mañana todo se derrumbara de nuevo? ¿Qué pasaría si el dinero perdiera su valor y los sistemas colapsaran? ¿Tendríamos el ingenio y la hermandad de aquellos vagabundos? Quizás la respuesta no está en los libros de economía ni en las oficinas de poder, sino en el recuerdo de esos hombres y mujeres que viajaron sin rumbo, pero que descubrieron la riqueza real en el acto más simple y más humano: compartir lo poco que se tiene. Esa es la gran enseñanza que dejaron, que la pobreza no es el fin, que el hambre no es la última palabra, que incluso cuando el mundo parece apagarse, basta una fogata, una canción y un pedazo de pan compartido para encender de nuevo la esperanza. Ellos, los invisibles de la Gran Depresión, nos legaron un mapa oculto. Y ese mapa no está dibujado en billetes ni en contratos, sino en gestos de bondad, en símbolos trazados en las paredes, en la confianza entre desconocidos. Un mapa que tal vez, algún día, el mundo vuelva a necesitar.